Vamos a continuar ya, hermanos, en esta tarde hablando bajo el tema Ministros de un Nuevo Pacto, parte 2. Ministros de un Nuevo Pacto, parte 2. Y si ustedes recuerdan los versículos del 1 al 6 de esta misma carta, 2 de Corintios capítulo 3, que comenzamos a estudiar la semana pasada, estos versículos son la introducción a este tema tan importante acerca de los pactos y el de la ley o la letra o del espíritu o nuevo pacto. Los versículos del 7 al 18 y el capítulo 4 de esta misma carta, del versículo del 1 al 6, es la continuación, desarrolla todo el tema de la gloria incomparable del nuevo pacto. Hoy solo vamos a estudiar, o hoy solamente estudiaremos los versículos del 7 al 11 y en las semanas posteriores. Si el Señor lo permite, continuaremos hasta finalizar este tema en el capítulo 4 del 1 al 6. Ministros de un nuevo pacto. 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 11. Así nos dice la palabra del Señor en esta tarde. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Oremos juntos. Señor, una vez más, clamamos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que prepares la tierra de nuestros corazones, para que por favor, Señor, tú siembres tu semilla y la hagas germinar en donde tú quieres que germine. Pedimos, Señor, que seamos transformados por el poder de tu Santo Espíritu mientras tu santa palabra es predicada, y que me uses a mí, Señor, que dependo totalmente de ti para traer este precioso evangelio, Señor, que cambia, que transforma, que liberta y que salva. Te pedimos todo esto, Señor, dame claridad, dame de nuevo y pon en las mentes, Señor, de los hermanos y de los que nos visitan, una mente alerta para absorber todo el consejo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, hace un contraste poderoso entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo. El antiguo pacto dado a través de Moisés en el monte Sinaí estaba lleno de gloria.
tanto así que el rostro de Moisés resplandecía después de que él hablaba con Dios. Sin embargo, esa gloria, iglesia, era pasajera. Porque al mismo tiempo testificaba de la condenación del pecador bajo la ley. En cambio, el nuevo pacto en que nosotros vivimos, nosotros la iglesia, está sellado con la sangre de Cristo y no solamente tiene gloria, sino que posee una gloria mayor, permanente y transformadora. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere mostrar en esta tarde que si el ministerio de la letra, o sea, el ministerio de la ley de Dios, que señala al pecado y a la muerte, fue glorioso, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu que da vida y justificación? Nosotros como cristianos entendemos que la ley de Dios no ha perdido su valor, pues sigue revelando el carácter santo de Dios y mostrando nuestra necesidad de un Salvador. Pero la ley sola no puede salvarnos. Solo en Cristo encontramos la plenitud de la gloria de Dios y el poder del Espíritu que cambia corazones. Por eso, estos versículos nos invitan a contemplar la superioridad del nuevo pacto en Cristo y a valorar la obra del Espíritu Santo que nosotros a vivir con gratitud y reverencia por la gracia que hemos recibido en el Evangelio. Hoy, hermanos, desarrollaremos este tema en 3 encabezados importantes. Número 1, lo glorioso pero pasajero del antiguo pacto. Número 2, la gloria sobreabundante del nuevo pacto. Y número 3, la gloria permanente del nuevo pacto. Comencemos con lo glorioso pero pasajero del antiguo pacto. Vaya otra vez a su Biblia, por favor, 2 Corintios capítulo 3, solamente el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí Pablo comienza haciendo la comparación entre los dos pactos. Cuando dice el ministerio de muerte, no cabe duda que está hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos dados en piedra a Moisés en el monte Sinaí. Este pacto de la ley grabado en piedras es glorioso porque afirmaba y afirma el carácter permanente y justo, santo de Dios. Pero es importante saber que la ley no fue diseñada para salvar a nadie, sino para mostrarle al ser humano su separación de Dios por causa de su pecado y la necesidad que tiene de un Salvador. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo. Cuando el pueblo de Israel
caminaba por el desierto, había una columna de fuego que les alumbraba de noche el camino. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Esa luz era muy real, hermanos, y necesaria, pero temporal. Solo servía mientras andaban en el desierto y hasta que llegaron a la tierra prometida. Era temporal. De la misma manera, en el versículo 7 que ya leímos, Pablo nos habla del resplandor del rostro de Moisés, que fue una luz verdadera, pero también pasajera, que anunciaba una gloria mayor. Esa gloria mayor y definitiva es Cristo, quien dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La ley, hermanos y amigos que nos visitan, no puede salvarnos. Solo mostrarnos la necesidad que tenemos de Cristo. Todos los que confían en sus esfuerzos por cumplir la ley divina o cualquier rito religioso para salvación, nunca podrán ser justificados delante del Padre. Ahora, es importante decir que la ley de Dios sí está vigente como ley moral, pero no como medio de salvación, vuelvo y repito. Y esta ley, mis hermanos, tiene un triple efecto hoy en día. Número 1, tiene un uso civil. ¿Por qué? Porque frena la maldad en la sociedad. Por eso usted ve que hay tanta guerra porque se quiten los 10 mandamientos de todos los sitios legales en el país. Ahora, estamos bajo un mejor Dios pacto. Se ha manifestado en este nuevo pacto por la ley del Espíritu que nos da vida por fe en Cristo Jesús. Un nuevo pacto, pero puesto la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en este punto surge la pregunta: si a nosotros Dios, la iglesia, nos ha salvado en Cristo en este nuevo pacto, ¿cómo se salvaron entonces los hombres y mujeres piadosos del pasado, del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron ellos? Los hombres y mujeres del Antiguo Pacto no se salvaron, hermanos, por cumplir la ley de Dios, no. Eso sería una contradicción de Gálatas capítulo 2, versículos 16, que nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo se salvaron? Ellos se salvaron porque, quebrantados por su incapacidad para cumplir la ley de Dios, ellos se acercaron arrepentidos y humillados y deseosos de justicia por sus pecados. De esa manera, Dios los perdonó en base al sacrificio futuro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por ellos en la cruz. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la gracia de Dios mediante la fe en un Mesías que vendría, nuestro Señor Jesucristo. Y encontraron en la ley moral de Dios
al mismo tiempo una fuente, hermanos, de bendición y de gozo, como también nosotros debemos encontrar en la ley de Dios una fuente de bendición y de gozo. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 97, el salmista escribió: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación». Después, un poco más adelante, en el versículo 113, dice: «Aborrezco a los hipócritas, mas amo tu ley». Y más adelante, en el versículo 163, él escribió: «La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo». Los santos del antiguo pacto, hermanos, se arrepintieron y buscaron el perdón y la gracia divina, y fueron justificados y perdonados por los méritos futuros de Cristo Jesús nuestro Señor. Si nosotros recordamos la vida del apóstol Pablo, su vida nos ilustra la odisea y la frustración espiritual de un hombre por agradar a Dios a través del antiguo pacto. En la vida de Pablo vemos una vez más la superioridad del nuevo pacto. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 5 al 6, él escribió de sí mismo: «Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible». Pablo vivía antes de su conversión creyendo lo que muchos creen: tratar de ser aceptados por Dios por medio de las obras de la ley, pero sin ningún éxito. Pero después que Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida, hermanos, cambió radicalmente. Todos sus esfuerzos religiosos por agradar a Dios, cuando vivía bajo el pacto antiguo, él se dio cuenta que eran nada, que era basura. Por eso escribió en Filipenses capítulo 3, del 7 al 10: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». El nuevo pacto en que vivimos, usted y yo, hermanos, sobrepasa abundantemente al antiguo pacto porque nos proporciona lo que el antiguo no nos proporcionó o no podía darnos: justificación en Cristo Jesús. Por eso nadie puede salvarse, nadie puede tener una relación con Dios si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 nos dice: «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Creen en Él. Y esto nos ubica en el último punto. La gloria permanente del nuevo pacto. Es una gloria, hermanos, permanente. Segunda de Corintios, vaya su Biblia de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece. Estos dos últimos versículos, iglesia, nos dicen claramente que el antiguo pacto era glorioso, pero que iba a ser reemplazado por el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos. Nos dice que el nuevo pacto sería superior, y no solo eso, sino que sería permanente. Permanente. Cuando escuchamos esa palabra, debemos gozarnos con un gloria a Dios grande adentro de nosotros. Porque nada podrá arrebatarte lo que Dios ha hecho en ti. Tu salvación jamás la perderás. Dios prometió a través del profeta Jeremías acerca de este nuevo pacto, hermanos. Vaya su Biblia de nuevo en Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34. Nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No se nos puede olvidar, por si acaso a alguien le pasa por la mente. Dice, bueno, pastor, eso era para aquel pueblo. Mi hermano, nosotros somos el nuevo Israel. Es un solo pueblo en la Biblia, no son dos pueblos, es uno solo. Es una sola línea que viene, hermano, trazando el Señor desde la antigüedad hasta ahora. Somos el mismo pueblo de Dios. Y este nuevo pacto se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz por su iglesia. Y el día de Pentecostés se aplicó todos esos beneficios a nosotros, su pueblo, cuando el Espíritu Santo fue derramado. En Cristo hemos entrado a este nuevo pacto. Y es un pacto que nunca se desvanecerá. Permanente. Wow, qué bendición tan grande, hermanos.
Cuando nosotros pensamos eso, nuestra mente finita no puede entender de verdad, o sea, hasta cierto punto es verdad, lo podemos entender, pero es mucho más allá que eso. Lo que el Señor ha hecho por nosotros ha sido tan grande, tan profundo, tan hermoso, tan valioso, que ningún ser humano puede entenderlo a profundidad. Lo único que nosotros, hermanos, nos queda hacer es servirle en amor. Y aún este amor que nosotros tenemos ha sido dado por Él. Porque dice la palabra claramente que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Todo viene de Dios. Si Él no nos hubiese amado a nosotros primero, todavía nosotros estuviéramos lejos de Dios. Por eso el Señor tuvo que hacer una obra poderosa, una obra regeneradora. El poder del Espíritu Santo tuvo que venir a tu vida para cambiarte, para quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne, un corazón que lo ame, un corazón que sienta, un corazón que lo busque, un corazón perdonador. Y eso solo lo hace Dios y el poder de su Santo Espíritu. Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el antiguo pacto, los sacrificios de animales, si ustedes recuerdan, eran constantes. Y esos sacrificios de animales cubrían el pecado, pero nunca lo quitaban. Lo cubrían, pero nunca lo quitaban. Como nos dice en Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no, fíjese que dice no puede quitar los pecados. Pero nuestro Señor se ofreció como sacrificio perfecto una sola vez y para siempre, como nos lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Ustedes y yo, hermanos. Perfectos para siempre. Hemos sido santificados. La gloria del antiguo pacto es opacada ante la gloria eterna del sacrificio de Cristo en la cruz. Es opacada. Usted quiere ver amor verdadero, mire la cruz. Mire a Cristo en la cruz. Amor puro. Amor verdadero. Dice la palabra, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. El que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para cargar toda su ira, todo el pecado, toda la ira que usted y yo merecíamos fue contra nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo vivimos bajo este nuevo pacto y este pacto es superior y otra vez para que no se le olvide, permanente. Permanente. Quisiera en este momento dirigirme a los amigos que nos visitan, amigos o amigas que nos visitan. Muchos de ustedes tal vez piensen que el cristianismo es un esfuerzo
por ser bueno. Que nosotros los cristianos nos forzamos por ser buenos. Si piensas así, no te han explicado bien lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Y permíteme explicártelo en breves palabras, con la ayuda de mi Señor. Hacer buenas obras es el resultado de una vida regenerada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. Pero no es el fin de lo que sucede. No lo es. Lo que verdaderamente sucede es que una persona, cuando reconoce su condición de pecador y se arrepiente de ella, cree en Cristo para ser justificado delante de Dios, esa persona dice la palabra de Dios, la Biblia, que es trasladado de muerte a vida. ¿Y cómo es eso? La Biblia lo presenta en términos legales. Todo ser humano tiene una deuda enorme de pecado con Dios. La ley de Dios nos condena, como hemos visto, porque no podemos cumplirla todos los días. Exactamente no, siempre fallamos. Por eso no podemos pagarla por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos pagar esa deuda de pecado tan enorme que tenemos con Dios. Necesitamos que alguien la pague por nosotros. Pero la buena noticia es que Cristo pagó esa deuda de pecado por nosotros cuando fue a la cruz. De esa manera cumplió la ley de Dios, no a medias, no más o menos, perfectamente por nosotros. Así que todo aquel, escúchame bien, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe en Jesús será perdonado. No un poquito, no más o menos, totalmente perdonado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, amigo o amiga que me escucha en esta tarde, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe y pasarás de muerte espiritual a vida eterna en Cristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Nosotros no podemos ir al cielo porque somos buenos. De buenos, yo digo muy frecuentemente, está lleno el infierno. Solamente aquellos malvados, la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, necesitamos un Salvador. Dice la Biblia claramente que la ira de Dios está sobre nosotros. La única manera de quitar esa ira, de hacer la paz con Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe que Dios mismo te ha dado en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. No hay otra manera. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, amigo o amiga que nos visita, ven a Cristo en arrepentimiento y fe en esta tarde. Por último, quiero hablar a la iglesia. Iglesia de Cristo. No caigamos, hermanos, nunca en el extremo antibíblico del legalismo o el libertinaje o el liberalismo, creo que le llaman. No caigamos en esos extremos, hermanos, que es vivir fuera de lo que dice la Biblia.
Usted ve que a veces le llaman a usted, pero usted es un legalista, porque usted está siguiendo lo que dice el Señor en su palabra, y le dicen legalista. Muchas veces esa palabra se usa y no se sabe verdaderamente el significado de lo que es un legalista. Los fariseos eran legalistas, pero porque ellos torcían la palabra de Dios, por eso ellos eran legalistas. Pero si usted está obedeciendo la palabra de Dios, usted no es legalista, usted es bíblico. Usted está centrado en la palabra de Dios. Y no le dé vergüenza, siga obedeciendo a Dios. Total. Hemos venido solo a este mundo y solo nos vamos a ir. Usted no se va a ir con nadie más, solo. Y dice la palabra que nos pararemos ante el tribunal de Cristo. Nos dice la palabra, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Para que cada uno de nosotros, y está hablando de los hermanos, dé cuenta a Dios por lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acuérdese que ese juicio no es para condenación. ¿Okay? Y usted ha sido salvo para siempre, pero sí daremos cuentas y sí habrá recompensas. Eso hemos hablado en otras ocasiones. Pero debemos tener cuidado, hermanos, con el legalismo o el libertinaje. Las dos cosas son antibíblicas. Lo que debemos hacer, hermanos, es perseverar en la verdadera fe en Cristo, recordando que lo que tenemos en Cristo es eterno y suficiente, es permanente. Así que continuemos siendo una iglesia que refleje la gloria del Evangelio en unidad, en amor, en servicio, en búsqueda, en predicación. Sigamos siendo la sal y la luz de este mundo, hermanos. Oremos. Padre, hemos predicado tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de poder estar aquí, Señor, reunidos todos en tu presencia. Sabemos, Señor, que pudiéramos estar en otro lugar, tal vez enfermos, en el hospital, pero tu gracia y tu misericordia nos ha permitido estar aquí. Estamos agradecidos por las personas que han venido a visitarnos. Te rogamos, Señor, que tu palabra santa cale profundamente en sus corazones y tú tengas misericordia de sus almas y tú obres el milagro, te lo rogamos todos como iglesia, el milagro de la salvación, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, ten misericordia de las almas perdidas. También queremos rogarte por nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos mantengas, Señor, en el camino, que nos mantengas fortalecidos en ti, que no permitas que seamos engañados por falsas doctrinas, que nos quieren, Dios mío, mantener en esclavitud y en temor. Tu palabra nos dice claramente que el perfecto amor tuyo echa fuera el temor. Y nosotros hemos recibido ese amor tuyo perfecto, Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu palabra, fortalecidos como iglesia, haciendo tu voluntad en esta comunidad y a donde nos llames a servirte. En el nombre de Jesús. Amén.